Hoy voy a leer la biografía de Malala Yousafzai, la niña que derrotó al miedo. Buenos días, veo que se están conectando. Bienvenida, bienvenido. Comenzamos. Seguro que a menudo te alegra que te digan que al día siguiente no habrá escuela y que podrás quedarte en casa. A mí también me pasaba. Hasta que un día unos hombres crueles dijeron a mis amigas y a mí que nunca más podrían ir a la escuela, porque éramos niñas. Entonces sentí que el peor castigo que podría sufrir era ese. Yo quería seguir aprendiendo cosas muchos años más. Por eso, aunque tenía miedo, fui valiente y me planté frente a ellos. Yo me llamo Malala Yousafzai y desde bien pequeña defiendo el derecho a la educación de todas las niñas y de los niños del mundo. Puede parecerte algo sencillo, pero no lo es. Solo te diré que casi me matan por hacerlo, aunque yo no desisto y aparte seguiré luchando hasta conseguirlo. Esta es mi historia. Nací el 12 de julio de 1997 en una hermosa ciudad del Valle de Swat, en el noroeste de Pakistán. Mis padres no podían estar más felices. Yo era su primera hija. Sin embargo, no todos nuestros parientes y amigos compartían su alegría. Un primo de mis padres vino a casa para conocer al recién nacido y regalarnos un árbol genealógico, esa especie de dibujo en el que aparecen todas las personas de tu familia que han nacido antes que tú. Pero cuando vio que yo era una niña y no un niño, frunció el ceño y les dijo que no podrían escribir mi nombre en el árbol. Oh, qué pena que sea una niña. Pero, ¿por qué dices eso? Es un bebé maravilloso. No, en el árbol solo cuentan los hombres. Las mujeres no aparecen porque no son importantes. ¡Ja! Pero qué bobada. Las mujeres son todas importantes como los hombres y además yo estoy seguro de que mi hija será una persona muy especial, le respondió mi padre. Tan convencidos estaban mis papás que me pusieron de nombre Malala, como una antigua heroína de mi pueblo. Desgraciadamente, en mi hermoso país había muchas personas que pensaban como el primo de mi padre. Creían que las mujeres no contaban para nada y que no podían tener las mismas libertades que los hombres. A las mujeres les estaban prohibidas muchas cosas, o las podían hacer, pero solo si tenían el permiso e iban acompañadas de algún hombre de la familia, como el padre o el hermano o el marido. Bueno, eso sí, lavar la ropa, cocinar o limpiar la casa, eso sí dejaban que lo hicieran solas las mujeres. Los chicos, en cambio, podían ir a donde quisieran y con quien quisieran. Papá, ¿puedo ir a merendar con mis amigas a las rocas? Sí, está bien, Malala, pero que te acompañen tus hermanos. No, pero ¿por qué no puedo ir sola? Son mis amigas, no son amigas de ellos. Ah, me parecen muy estúpidas estas normas. Pues a mí también me parecen estúpidas, hijita, pero seguro que algún día conseguiremos cambiarlas. Mis padres no estaban de acuerdo con aquella manera de tratar a las mujeres. Ellos pensaban que los niños y las niñas deberían tener los mismos derechos en todo. Salir a jugar, aparecer en los árboles familiares y lo más importante, defendían que todos debían ir a la escuela, no solamente los niños varones. Mi padre sabía muy bien de lo que hablaba. Él era maestro y creía que la educación era la mejor herramienta que existe para que las personas sean capaces de construir cosas bellas. En Swat
Fundó varios colegios, algunos para niños y otros para niñas, y yo iba a uno de ellos. Me gustaba pensar que si todos los niños íbamos a la escuela y nos esforzábamos mucho, algún día crearíamos algo muy bonito, como decía mi padre. Pero pronto me di cuenta de que eso no estaba al alcance de todos. Una tarde, mientras paseaba con mis padres, vi a dos chicos removiendo la basura del vertedero. Le pregunté a mi padre qué hacían y su respuesta me llenó el corazón de tristeza. Papá, ¿crees que esos muchachos han perdido algo? No, hija, son niños pobres. Se pasan el día buscando cosas que puedan revender y sacar algo de dinero para sus familias. ¿Y no van a la escuela? No, hija, me temo que no pueden ir a la escuela. Yo entendí entonces que la vida en Pakistán no solo era difícil para las niñas, también lo era para muchos niños, sobre todo para los niños más pobres. Si en Pakistán las cosas ya eran muy complicadas antes, empeoraron mucho más en el año 2007, cuando yo tenía 10 años. Para todos, pero en especial para las mujeres, fue lo peor. Ese año, unos hombres armados ocuparon el valle de Swat, donde yo vivía. Eran los talibanes, un grupo de fanáticos religiosos para los que cualquier cosa buena y divertida era una ofensa para Dios. Empezaron una guerra contra todos aquellos que no cumplían sus normas. Se paseaban por la calle armados para asustarnos y ponían bombas para destruir los sitios que no les gustaban, como las escuelas o los centros comerciales. Una de las cosas que más molestaba a los talibanes era que las chicas estudiáramos. Para ellos, las niñas teníamos que quedarnos en casa y aprender a cuidar del hogar y a cocinar. Eso era lo único que debían hacer las mujeres. Esa idea a mí me horrorizó y apenas durante unos días batallé, pero tomé una gran decisión. Papá, mamá, voy a seguir yendo a la escuela. No me convertiré en una niña tonta como los talibanes quieren. Malala, nos parece muy bien, pero tenemos que tener cuidado. Sí, sí, tendremos cuidado. Sin quererlo, mi historia se dio a conocer por todo el país. La gente admiraba que una joven siguiera yendo al colegio mientras los talibanes se paseaban con sus armas amenazando a todo aquel que no les obedeciera. Yo empecé a recibir llamadas de periodistas, de radios, de periódicos. Querían conocerme y querían hablar conmigo. Es usted una niña muy valiente, me decían. No voy a dejar que unos pocos hombres crueles me digan cómo tengo que vivir. Yo les respondía. ¿Y qué les diría a los niños y a las niñas de su país, Malala? Pues que no se rindan, tienen el mismo derecho que cualquier otro niño del mundo a ir a la escuela. Poco a poco me convertí en una defensora del derecho a la educación de todos los niños y las niñas del mundo. En poco tiempo, la historia de la niña que se atrevía a enfrentarse a los talibanes llegó a otros países. Cuando yo tenía 11 años, la principal cadena de noticias de Inglaterra, la BBC, me pidió que escribiera un diario en su blog. Aquella idea a mí me pareció fantástica. Así las personas de todos los rincones del mundo podrían saber cómo era la vida de una niña bajo el régimen talibán. Malala, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Sí, papá, la gente tiene que saber lo que pasa en Pakistán. Solo así podrán ayudarnos. Está bien, pero por favor utiliza un nombre falso para firmar el diario. No quiero que los talibanes te reconozcan, hijita.
Y así lo hice. Durante 2 años firmé aquellos textos con el nombre de Gul Makai, que significa anciano en mi idioma. Con mi familia nos mudamos a otra ciudad para estar más seguros. Cerraron mi escuela y me quedé sin poder ir a clase, pero nunca perdí la esperanza de que todo aquello algún día se acabaría. Por suerte, a mediados del año 2009, el gobierno de Pakistán logró expulsar a los talibanes de Swat. Nos pusimos muy contentos y en cuanto pude volví a mi querida escuela. No había tiempo que perder. Parecía que todo iba a volver a la normalidad, pero enseguida nos dimos cuenta de que no iba a ser tan fácil. Aún quedaban algunos pequeños grupos de talibanes que seguían matando a gente y poniendo bombas. Mis padres y yo teníamos miedo, pero pensamos que no se atreverían a herir a una niña. Desafortunadamente, estábamos muy equivocados. El 9 de octubre del año 2012, un hombre detuvo el autobús que me llevaba a la escuela y subió con un arma en la mano. Tras preguntar quién era Malala, me descubrió y me disparó 3 balas. ¡Pum! 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 Yo estaba muy grave, así que me llevaron al hospital tan deprisa como pudieron y luego me trasladaron a Inglaterra. Pakistán ya no era un lugar seguro ni para mi familia ni para mí. Tras varias operaciones, me desperté en la cama de un hospital inglés una semana después de que me dispararan. Mi cara estaba dividida por una cicatriz muy grande y notaba que no podía hablar ni sonreír. Mis padres tardaron 10 días en llegar a Birmingham. Tuve suerte de las enfermeras que me cuidaron muy bien todo ese tiempo. Me traían las flores y las cartas que me mandaban niños y gente de todas partes del mundo. Por lo visto, el ataque me había convertido en una persona muy querida. Malala, esta habitación parecerá un jardín. ¿Todas esas flores son para mí? Claro, el mundo quiere que te recuperes, me decían las enfermeras. A principios del año 2013, mis heridas acabaron de curarse y me trasladé al pequeño apartamento que tenían mis padres y mis hermanos en Birmingham. Yo quería volver a Pakistán, pero mis padres me explicaron que no era posible. Allí yo ya no podía vivir segura. Una vez recuperada, empecé a ir a una escuela de Birmingham, mi nuevo hogar. Estaba contenta de volver a estudiar, pero me sentía que yo podía hacer mucho más por el mundo. Así que se me ocurrió que podía aprovechar mi fama para luchar para que ninguna niña sufriera por querer ir a la escuela. Y así lo hice. En julio del 2013, el día de mi cumpleaños, me invitaron a pronunciar un discurso en la Organización de las Naciones Unidas, donde se reúnen los gobernantes de todos los países del mundo. Les pedí que invirtieran dinero y que hicieran lo posible para que todas las niñas y todos los niños pudiéramos ir a la escuela. El discurso tuvo tanto éxito que desde ese día, el 12 de julio, se conoce como el Día de Malala. Desde entonces, cada año celebro mi cumpleaños en un país diferente para explicarle a la gente la situación de los niños que viven en él, animarlas a seguir luchando por su educación y pedir al mundo que las ayude. Malala, qué ilusión conocerte. Fuiste tan valiente, me decían. Estoy segura de que tú también lo eres. Sí, lo intento, me contestaban. A finales del año 2013 creé la Fundación Malala para ayudar a todas esas niñas y niños.
Y por toda esa labor, en el año 2014 me concedieron el Premio Nobel de la Paz junto a Kailash Satyarthi, un activista indio que también defiende los derechos de los niños. Fui la persona más joven que ha recibido el Nobel de la Paz, porque en aquel momento yo solamente tenía 17 años. Y no sentía yo que el premio fuera mío, sino de todos los niños cuyas voces necesitan ser escuchadas. Por eso invité a la ceremonia de entrega del Nobel a niñas de Pakistán, de Siria y de Nigeria, 3 ejemplos de países donde unas veces la guerra y otras veces la pobreza impiden a los más pequeños ir a la escuela. Prometo luchar para que todos los niños del mundo puedan ir a la escuela. ¡Bravo, Malala! ¡Bravo! Luchar por aquello en lo que crees y te gusta hace que te sientas muy feliz y hace también que seas muy afortunado. Yo me sentía así en Birmingham y más aún cuando empecé a ir a la universidad y estudiar una carrera. Aunque había una cosa que me sentía muy triste, el hecho de no poder regresar a mi querido valle de Swat, en Pakistán, mi verdadero hogar. Pude quitarme esa espina en abril del 2018, cuando el gobierno de Pakistán nos invitó a todos, a mi familia y a mí, a visitarlo. Tras haber vencido definitivamente a las fuerzas talibanes por fin, la alegría por volver a ver a nuestra tierra fue aún más grande, porque durante la visita pudimos inaugurar una nueva escuela para niños. Malala, ¿estás contenta? Sí, papá, mucho. He hecho realidad un sueño. Yo me llamo Malala Yousafzai y esta ha sido mi historia. Desde pequeña tuve muy claro que no dejaría que unos hombres ignorantes, malvados y crueles me dijeran cómo tenía que vivir mi vida y sobre todo qué podía aprender y qué no. Ha sido duro y casi me matan por defender mis ideas, pero no por ello dejaré de luchar por un mundo mejor. Yo explico mi historia con mucha frecuencia, porque por desgracia no soy la única que ha vivido una situación así. Sé que hay muchas niñas en el mundo que viven injusticias parecidas o incluso peores. Y por eso me esfuerzo para que no estén solas. Todas las personas del mundo tienen los mismos derechos, así hayan nacido en Roma, en Pekín o en Damasco. No lo olvides nunca. Lucha por tus derechos. Hola, Pues soy Beatriz Siller, una enamorada de los libros, y me encanta leerte en voz alta. En el Rincón de Beatriz puedes encontrar la lectura de libros, resúmenes de los que están en tendencia y cápsulas de desarrollo personal, de inspiración y curiosidades. No olvides suscribirte, así te enteras cada vez que hay un nuevo video.